Bueno, lo estamos informando en Visión 7. Vamos rápidamente y en directo a Casa de Gobierno. Está hablando el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, junto con una primera ley de glaciares en el 2008. Esa ley fue vetada por la Presidenta de la Nación, sobre todo porque tenía fallas insalvables. Ustedes conocen que el artículo 124 infine de la Constitución Nacional define con claridad que los recursos naturales pertenecen a las provincias y esta ley distorsionaba la propia Constitución Nacional, como un avasallamiento federal que daba por tierra los presupuestos mínimos que la Nación vela por el buen uso de los recursos mínimos, entre otras cosas, porque también oportunamente prohibía todo tipo de actividades, algunos casos de ciencia y la investigación, impedía a la Nación y a las provincias llevar a cabo obras públicas, viviendas, pasos fronterizos con Chile, fundamental para la relación a través del Pacífico. Si no se hubiera vetado no hubiese podido tener una base de investigación en la Antártida, disparates geopolíticos por todos lados. Eso es lo que nos pasó con la primera ley. Cuando se trabaja la segunda ley, que se salvan todos los conflictos que habían sucedido en esta ley, teníamos dos vetas a discutir que los que conocen el debate parlamentario lo han visto, lo han apreciado y se dio una discusión muy importante en tal sentido que motivó que ya llegara al Senado con una sanción, pero que en el Senado había una fuerte propuesta respecto de la otra ley que ya había salido por unanimidad en el Senado de la Nación. Oportunamente y por pedido de la Presidenta de la Nación, nosotros evaluamos cada una de las cosas y el análisis que teníamos que llevar a la práctica, y yo hice una acotación en los medios que ustedes recordarán, donde decía: la ley que se sancione es la ley que va a salir porque los temas que preocuparon al Ejecutivo Nacional habían sido salvados. Entonces, la que saliera se entiende que son las provincias a través de sus legisladores, tanto de diputados como senadores nacionales, los que habían definido cuál era la mejor ley para esta situación. Eso sucedió y se sancionó la ley 26639, que hoy conocemos todos, de preservación de los glaciares y de los ambientes periglaciales. En el día de la fecha concurrimos con el doctor Juan José Musi, titular de la Secretaría de Ambiente, a la residencia presidencial de Olivos, donde se trabajaron dos temas. Después los temas específicos los va a explicar el secretario, pero yo le quiero contar someramente el tema de la política. Hay tres temas que tratamos en ese momento. El primero era la definición respecto de la reglamentación. No están vencidos los plazos para la reglamentación, con lo cual lo que se siguió avanzando era sobre esa propia definición de 3 meses que daba la propia legislación. Depende cómo se los cuente, es un tema de argumento administrativo. Pero sobre ese punto ya hoy firmamos 2 o 3 partes que eran importantes. La primera parte era el decreto 207, después seguramente les haremos llegar, por el cual se aprueba la reglamentación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, eje central de la discusión de la propia 26639. Y a la par de lo que se estaba haciendo con ese tema, se firmaban 2 convenios. Un convenio marco con el CONICET, convenio marco que le permite a la Secretaría trabajar en consecuencia con el CONICET. En la Argentina, de la que puso en riesgo 150 años de construcción política, el CONICET no era más que algún ambiente que generaba gastos. Y en esta Argentina, el CONICET, nada menos que el ambiente de nuestra investigación, donde están los más capacitados para ello, está siendo utilizada por el Estado para ello, para que nuestros investigadores trabajen en consecuencia. Este marco que firma la Secretaría y que yo acompaño con la firma, no es otra cosa que armar ese marco para que le permita, en función de las actividades propias de la Secretaría, trabajar en consecuencia con la investigación del CONICET. Y el segundo, el convenio específico, que yo después voy a insistir, lo explicará el doctor Musi, habla de cómo se va a llevar a cabo ese cronograma. La tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciales lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que depende del CONICET. La tarea de preparar ese cronograma no dependía de ninguna reglamentación por parte de la Secretaría ni del Poder Ejecutivo, razón por la cual he traído el libro con la reglamentación. Por hoy se los muestro, si sabrán disculpar la
La austeridad, en los próximos días podemos dar la información, va a estar subida seguramente al portal de la Secretaría, donde está completamente desarrollado ese cronograma. ¿Qué es el cronograma? Es el que nos va a decir a los primeros 5 meses cómo va a ser la planificación específica, al año algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empieza a hacer y a los 5 años ya contar con alguna definición específica de lo que es el inventario de glaciares y periglaciales. Y deja en su artículo segundo, este artículo 207, una facultad a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros la tarea de dictar las normas complementarias en cuanto a la reglamentación. En esto también quiero ser claro, y acá termina mi exposición, con lo cual ya lo dejo al doctor Musi para que les explique el tema específico. No esperen una reglamentación de 800 hojas, porque la ley tiene tanta casuística que prácticamente no requiere de ser reglamentada, porque lo que estamos hablando es de un tema que le sobra paño para poder definir y trabajar, ser operativa en sí misma. Es la tarea que más nos preocupa a nosotros. Entonces, a veces cuando se habla de la reglamentación, lo que se está diciendo es sobre algo que no es necesario o que no está requiriendo específicamente tanta tarea como la que se supone a la hora de solicitar esa reglamentación, como si estuviéramos inhibidos de hacer algún tipo de tarea, cosa que no sucede de ninguna forma. Más o menos les he explicado lo que ha sido en términos políticos, yo lo dejo con el doctor Musi para que les pueda contar el tema específico.